Bueno, como Daniel Marx es ampliamente conocido por todos nosotros, creo que huelga la introducción y además como tiene que tomar un avión inmediatamente después de esta charla, vamos a tratar de simplificar las introducciones porque si no su currículum sería muy largo de leer. Daniel, te damos la palabra. Adelante, por favor. Yo les pediría a ustedes que se queden. Bueno, me imagino que con la situación actual tenés muy poco que decir, podemos hablar de cualquier otro tema. Bueno, agradecemos mucho tu tiempo, sobre todo sabiendo que estás prácticamente por tomar el avión, creo que es el mismo avión con el que llegó James McCormack, y agradeceríamos unas palabras y comentarios. Bueno, muchas gracias, la verdad un gusto estar acá. Yo quizás haga una muy breve introducción y después medio lo dejamos a preguntas y respuestas. Yo creo que ciertamente, digamos, conocido el resultado electoral del punto de vista económico, se notan tres velocidades que se mueven distintas, pero que tienen efectos y que es muy difícil compatibilizar estas velocidades con lo que son los tiempos de la política, en concreto. Yo creo que, digamos, la velocidad más rápida es la de los mercados financieros. Ahí digamos, los bonos, las acciones, tipo de cambio se ha manejado como ya descontando algo donde se agrega incertidumbre y se corre el riesgo de, digamos, comportamientos que, digamos, no van en coherencia entre lo que son lo racional individual y lo que puede ser lo que se conoce como acción colectiva. Es decir, digamos, en caso, por ejemplo, de una corrida, lo racional individual es correr más rápido. En términos de colectivo es corremos más rápido y está conocido, bueno, acá en Argentina hace muchas décadas la tragedia de la Puerta 12, donde digamos, lo lógico era salir ordenadamente y bueno, se metió la manada porque todos sentían que tenían que correr. Y eso yo creo que hoy está descontando, digamos, momentos de pesimismo notable, es decir, los precios de la deuda, precios de las acciones y demás, uno compara con posibles escenarios y probables escenarios dentro de un tiempo y los pone bajo todos los ejercicios de estrés y se encuentra que hay como una exageración, pero nadie puede garantizar que ya vimos lo peor. Lo segundo es la implicancia de todo esto en la economía del día a día, que es lo que estamos absorbiendo. En concreto, es la inflación, digamos, como aumentada ahora, es también los problemas de mostrar algunos precios, abastecimientos y algunas incompatibilidades para adelante que me voy a referir ahora en un rato. Y lo tercero es la velocidad de la política, que dice acá no hubo elecciones, hubo como una indicación de primarias. Y no hay posible donde se sienta una eventual transición. Algunos mencionan el antecedente de Brasil del 2002, pero ahí había un gobierno ya elegido
Había, digamos, en la puerta de al lado, en Argentina, es decir, visto de Brasil, la visión del colapso y había que tratar de evitarlo y con eso se armó un programa rápido y se estabilizó. Entonces, yo creo que el problema hoy es cómo realmente recuperamos un poco la calma y las reglas de juego en algo que sí, yo creo que Argentina no es peculiar tanto en ser economía bimonetaria. Lo que es peculiar, yo creo, más de Argentina es que cualquier cambio político está visto como el fin de una era, con o sin razón, y esto como que genera estas situaciones. Y hoy, creo, visto así, nosotros tenemos una posibilidad de estabilizar en algunas de las variables y después permitir que algunas de las reformas vengan el año que viene. Y esto significa para mí en una opción en concreto, yo creo que, digamos, el mercado cambiario, bueno, recién estaba escuchando al nuevo ministro diciendo que, bueno, van a estabilizar el tipo de cambio, utilizando reservas si es necesaria y demás, pero a mí me parece que acá la cuestión es más de fondo, que tendrían que ver cómo lograr sacar la incertidumbre respecto al flujo de fondos de la tesorería, y aparte sí, por supuesto, dar alguna tranquilidad en el frente bancario, que me parece es justificada, pero lo que digo en concreto es que está la incertidumbre vinculada al programa fiscal y el desembolso del Fondo Monetario, que son unos 5.400 millones de dólares que estaba previsto para septiembre y que el fondo hoy no sé si está en condiciones de decir no hay problemas con ese, debido a que no solo tienen que verificar las metas de junio, sino también tienen que decir que el programa para adelante está cumpliéndose. Tienen que dar una visión que llaman forward looking. Y me parece que esa brecha fiscal en particular, con un compromiso monetario reforzado y con la tranquilidad del sistema bancario, deberían como comprar el tiempo necesario y dar alguna señal ya de no alteración de reglas de juego sustanciales para adelante, sino y después dar capacidad para seguir la segunda fase del programa, cualquiera sea, dentro de un marco, pero que atienda más la estabilización de las cuentas fiscales en el mediano plazo y las reformas estructurales que sean necesarias. Y ahí voy al otro punto, y es que yo creo que visto el año que viene, digamos, va a ser más necesario buscar estabilizar la cuenta corriente y la balanza de pagos que la cuenta fiscal, porque si la cuenta fiscal los números son tales que hay que producir ingresos en la tesorería tales que permitan atender los vencimientos de deuda más lo que pueda ser el déficit total, no solo los números primarios, ese requerimiento es muy, muy fuerte. Entonces, como que me parece la estrategia debería ser pensar que cambio los movimientos de capitales de manera tal que le den un alivio a la balanza de pagos que permitan a su vez al Tesoro tener algún margen de financiamiento local. En concreto, cambiar la dinámica de la balanza de pagos para mí es buscar
que los movimientos de capitales del sector privado, primero, dejen de tener como los incentivos de salida. Nosotros hemos tenido, digamos, variaciones en la formación de activos externos por residentes, pero en la práctica la mejora de la cuenta comercial está como más que compensada por la exacerbación de salidas por ese mecanismo. Poner restricciones en el mediano y largo plazo no es favorable, al contrario, si uno quiere mantener un programa voluntario, debería tratar de evitar poner esas restricciones, pero debería generar condiciones además de financiamiento para el sector privado, que va a ser más fácil, y ahí volvemos a las llamadas reformas estructurales. El sector privado, en mi impresión, comparado con otros países, si uno mira balances y demás, bueno, este es el lugar para discutirlo, pero que tienen proyectos que pueden ser buenos, dadas determinadas condiciones, y no tiene un nivel de apalancamiento elevado, al contrario, si por supuesto la economía argentina se regulariza. Y ahí es donde me parece que hoy tenemos un pedido mismo al gobierno actual, que, digamos, notamos que hay una situación de dudas respecto a las metas para adelante que el mismo gobierno se propuso en materia fiscal, y que además algunas de las decisiones que se están tomando atentan contra lo que puede ser la estabilidad de las reglas de juego que permitan el clima de inversiones y las decisiones para adelante, en materia precisamente de lograr mayores ingresos de capitales. Pero yo creo que, para cerrar, nosotros tenemos en estas horas, en términos de lo urgente, una posibilidad que es reencarrilar un poco el programa en materia financiera, y esto con algún grado de, no de apoyo político explícito, pero sí de decir que está bien, y reencauzar la cuenta fiscal y la parte de la cuestión estructural, y con eso por lo menos lograr alguna tranquilidad cambiaria, y además con eso evitar algunas dudas respecto al financiamiento del sector público, por lo menos de corto plazo. La otra posibilidad es que volvamos un poco a alguna de las tradiciones argentinas, que empecemos a poner restricciones y demás, que creo que hoy todos dicen que no desean, pero que a veces se imponen si uno no hace lo que tiene que hacer, y deja que se forme un efecto bola de nieve, y que creo que eso hay que tratar de contener, porque por supuesto tiene sus efectos sobre la economía real, cantidades y precios, pero que hoy no, digamos, lo pongo como otra de las alternativas, la no deseable, y que tiene estas consecuencias de mediano plazo. Y la otra es, yo creo, la caracterizaría como la que nadie quisiera, pero quizás uno termina chocando, y es que esto siga medio sin algunos parámetros de ordenamiento, de conducta, que puedan hacer que se complique aún más. Y complicado aún más, creo que los efectos son muy negativos, muy grandes, y después no se hace tan fácil volver. Termino acá. Obviamente, más que nunca, pareciera que eso que muchas veces parece como un caballito de batalla cuando no se encuentra
otra explicación, como los médicos usan el virus o las alergias, en economía se usa el factor confianza. Sin embargo, es bastante claro que, por el motivo que sea, justificado o injustificado, la confianza jugó un rol muy importante en la evolución de los mercados respecto a Argentina en la última semana, y también yo creo durante el año pensando que era un año electoral, pero que se acentuó bastante. Puede ser que justificado o injustificado, no se sabe. ¿Crees que es posible revertir esa pérdida de confianza de tal forma que se pueda avisorar un futuro más o menos tranquilo en términos de renovación de deudas existentes, tanto en el sector público como privado? Pienso que sí. La verdad que también desearía que sí. Creo que tiene que ser un objetivo compartido, pero en concreto, si uno observa los depósitos bancarios de estos últimos días, no hubo mayor salida, están expectantes, pero está muy, muy contenido eso. Y lo otro son correcciones de precios, es decir, alguien compra, otro vende. Pero bueno, eso significa que tenemos tantos premios y castigos, las zanahorias y los garrotes, pero como lo llamemos, pero que así como fue para un lado, puede ir para el otro, todavía en esta situación. Ahora dice, bueno, está contenido pero expectante. ¿Cómo hacemos para realmente evitar lo no deseado y además recuperarse? Por eso, no sé, se me ocurrió, bueno, tenemos que dar esta señal como reencarrilar el programa que teníamos en materia fiscal. Con eso además, bueno, tragarse hoy el mal trago de la inflación, pero medio dejarlo atrás, porque si uno logra eso, ya no va a haber que usar tanta reserva para estabilizar el tipo de cambio. Y por eso decía, en materia del Tesoro y sus cuentas, orígenes y aplicaciones de fondos que uno pueda hacer, ese desembolso, si está viniendo, ya te compra tranquilidad. Y después te queda encarar el año que viene, que no es tan fácil ni tan difícil. Va a haber un tema, si Argentina es solvente, no es solvente, tiene temas de liquidez, pero por eso decía, la parte del sector privado que preguntaste, mi impresión es que ahí hay bastante material, por eso me refería a la balanza de pagos, por otro lado. La parte del Tesoro, y uno puede hacer algo, yo creo, que sea liability management, manejo de pasivos, pero que no sea dramático si es que es necesario. Pero por ahí, pasada esta primera ola como reencauzado, hay países que tienen números peores, hay muchos países que tienen números mucho mejores que Argentina en materia de deuda, pero bueno, en esos países que decía de los peores no existen estos precios, no existen estos grados de confianza como en Argentina. Es para mí tratar de recuperar ahí. Desde el punto de vista de cash flow, con vencimientos demasiado próximos para estar más o menos holgados en materia de negociación, y asumiendo también que si bien se ha ajustado por precio, los precios han sido han sufrido golpes muy fuertes aquellos que tenían deuda argentina. ¿Crees que esto puede incidir muy negativamente en quien quiera sea electo y comience su mandato en diciembre? Yo creo que
no sé, mi lectura es que a diferencia de quizás algunos episodios del pasado, de historia argentina, hoy se ve que una cuestión traumática con la deuda tiene un costo importante, cosa que no era la visión, me parece, tan difundida en el pasado. Dicho esto, creo que sí, políticamente lo que uno lee es que prácticamente todos quieren evitarlo. Entonces vamos al flujo de caja. El flujo de caja es, yo creo que separo de acá a fin de año y el año que viene y los subsiguientes. De acá a fin de año es mantener una situación de ingresos del Tesoro que le permitan afrontar los vencimientos. Y ahí había, como en el programa, un número relativamente importante de una fuente, que es el Fondo Monetario, por eso la referencia previa. El año que viene están los pesos, los dólares, los vencimientos, y además, perdón, este año y en parte del año que viene hay una cuestión que parece que hay que encauzar, que es el ripo con los bancos. Que, bueno, hoy está medio en disputa, tengo entendido. Pero esto también, si uno logra encauzarlo, por lo menos pasa esta valla. Y ahí de vuelta, la situación con el fondo, el orden que uno pueda dar, por más que yo no soy nada fanático del fondo, pero hoy los números son los números, ¿no? Pero el año que viene, si uno mira, están, decía, los vencimientos de pesos, dólares, si uno realmente cree que la restricción fuerte son los dólares, digamos, uno de vuelta discute solvencia y liquidez. Si uno solvencia, si el tipo de cambio se estabiliza, los números de deuda de Argentina en relación al producto y otros indicadores son bastante mejores de los que se perciben o uno tiene una lectura hoy. Hoy están como, además, muy afectados porque uno toma la deuda en la foto última y el producto en el promedio del año, eso te tira el ratio para arriba. Además, el tipo de cambio está bastante encima o el peso bastante más devaluado que lo que puede ser un promedio histórico. Eso también está afectando ese ratio. Pero igual no es un tema holgado y hay que buscar cómo estabilizarlo y eso me parece es un desafío no menor. Estabilizar ese ratio deuda-producto requiere un resultado fiscal determinado. Pero volviendo al flujo de caja, si uno logra todo esto, digamos, más de uno dicen, ¿para qué reprogramar la deuda? Porque se miran los vencimientos, no son como muy elevados. Depende si tomas pesos, dólares, cuánto la hipótesis de renovación y demás, pero digamos, no se llega a 20.000 millones de dólares equivalente. Y están los intereses, pero digamos, van parte contra el primario, uno puede buscar manejos de pasivos si tiene alguna restricción ahí, pero nada indica que debería ser necesariamente muy agresivo. Y encaminado dentro de un programa, no podría ir logrando alguna adhesión. Difícil, pero no hay que descartarla. Entonces, para eso, si querés, en los años subsiguientes, bueno, todos dicen, bueno, 2021 empiezan los vencimientos con el fondo, 2022 son muy importantes. Cuando digo muy importantes, 2022 son más de 20.000 millones de capital. Bueno, eso depende del programa que uno tenga y cómo lo encara, cómo sacar un poco de esa incertidumbre. Sacar esa incertidumbre es recibir desembolsos que permitan afrontar esos vencimientos.
digamos, en un país estabilizado, normalizado, no debería ser una preocupación. Acá estamos como muy sensibilizados. Un tema que seguramente va a tratar James McCormack, pero también me gustaría mucho tu visión es el hecho de que han bajado significativamente las tasas de interés en el mundo. Estamos con tasas de interés negativo para muchos de los activos. ¿Crees que eso puede ser un aire de mejora para Argentina, sobre todo de aquellos que buscan algunos mercados marginales para mejorar el rendimiento de la cartera? Sí, hay dos observaciones. Una es, si uno mira estos niveles de tasa de interés comparado con los que Argentina tuvo cuando tuvo crisis seria, estos son inexistentes, digamos, estas tasas. O sea, ni hablar de los 80, donde eran tasas de 2 dígitos, y en momentos muy altas, dentro de los 2 dígitos, ni hablar del fin de 2000, 2001, donde las tasas eran 6%, 5%, más 6 que 5, a veces 7, depende cuál. Hoy estamos hablando de tasa del tesoro de, no sé, 1,60, qué sé yo, a 10 años. Ahora, igual, el segundo comentario es, 1,60, si bien es un nivel muy bajo, no estará mostrando también alguna corrida, perdón, no llamémoslo corrida, No sé esa palabra. búsqueda de refugio a nivel mundial, me parece que hay algo de eso. Y si es así, por más que la tasa sea muy baja, digamos, países emergentes en general sufren, o todo lo que es percibido como activos de riesgo. Uno puede decir, bueno, Argentina está medio correlacionado, no está tan correlacionado, viene de otro lado, pero los principios de la crisis del 2008, toda esa categoría sufrió. Pero diría un poco, tenemos estas dos. Debería prevalecer en el caso argentino lo primero sobre lo segundo, condiciones benignas para un país que está tan fuera, le sigue dando algún upside. Ok. En tu condición de profesional que ha estado de los dos lados del mostrador y tenés una amplia experiencia en el sector público, ¿qué tan fácil es trasladar a la ejecución aquello que en economía se planifica? Los números resultan una cosa y por el otro están todas las presiones sociales y políticas que impiden llegar a ejecutar o a poner en práctica un programa o un plan. Porque una parte, y lo pregunto en base a la historia, no a la perspectiva, pero no cabe la menor duda que uno ya empieza a escuchar, tanto en el partido oficial como en la oposición, distintos comentarios que son contradictorios, dependiendo de la persona que lo enuncia, y que permite inferir que algunas medidas que serían sanas son difíciles de aplicar o impopulares. ¿Cómo lo viviste vos o cómo crees que lo vive la gente cuando está del otro lado del mostrador? Me pregunta... si sabía no venía. Claro. Acá hay una cuestión y es, cada vez más uno escucha que, bueno, en materia política hay que dar buenas noticias y para llegar hay que vender buenas noticias. Entonces, depende mucho donde uno ponga la vara como político y cuáles son las expectativas de lo que vende y con eso qué mandato obtiene. Y ahí es donde me parece que la gente puede sentirse desilusionada o no. Por supuesto hay temas a enfrentar, pero esto yo creo que tiene mucho que ver con materia política y su ejecución, posibilidad de ejecución e implementación con
¿Cómo coordinás con los distintos sectores? ¿Cómo decís que van a ser la distribución de las cargas y la percepción de los beneficios de lo que hay que enfrentar? Y lo que muchas veces notamos que la tentación es vender los beneficios y olvidarse de las cargas, como decir derechos sin obligaciones, no sé, suena medio raro, pero me parece que cada vez más uno está tentado por esta cuestión más bueno, vamos a ganar, a obtener esto y bueno, Sí, primero eso ganemos y después vemos. complicarse la ejecución. Perfecto. Yo sé que estás con el tiempo limitado, no sé si tenemos ya los resultados del mensaje de Guido Sanleris. Creo que Diego y Darío los tienen. Yo les pediría, si es breve, que lo anuncien, porque me gustaría tus comentarios respecto a las notas principales del mismo. Ahí lo veo llegar a Darío, que es director del área de entidades financieras, y también acá está Diego Estrada, que es director adjunto de el área de subsoberanos. Bueno, buenos días. Aquí nosotros estuvimos escuchando la conferencia de prensa mientras ustedes estaban seguramente escuchando las exposiciones. Y por las dudas que no hayan visto en Twitter todos los anuncios, que seguramente la gran mayoría ya los debe haber visto, les preparamos este breve resumen de lo que dijo Sanleris, en línea con lo que había anunciado la CUNSA antes. Los dos coincidieron en que el tipo de cambio está en niveles muy competitivos, por lo cual se siente cómodo incluso para defenderlo. Eso sería el último punto. Está en términos competitivos muy bien. En términos reales permite equilibrar la balanza comercial. Y bueno, Sanleris habló de todas las herramientas que tiene a disposición el Banco Central y que ya vino utilizando esta semana para mantener este valor. Intervención directa en el mercado de spot, en el mercado de futuro, regulación de la tenencia de dólares que pueden tener los bancos. Y bueno, el objetivo central, y ahí es un poco lo que abre a interpretación de cada uno. Se le preguntó para qué están las reservas y el director del Banco Central, el presidente del Banco Central, dijo que están fundamentalmente para moderar la volatilidad cambiaria y garantizar la estabilidad del sistema financiero. Es decir, lo que está augurando Sanleris es intervenciones directas tanto en el spot como en el futuro, aparte de las licitaciones diarias que hace el Tesoro de los 9.600 millones de dólares que autorizó el FMI. Dicho sea de paso, el Fondo Monetario, a partir de un comunicado de Gary Grice, anunció que está en comunicaciones con la Argentina y que la misión del fondo va a venir la semana que viene. Después se le hizo una pregunta muy concreta a partir de los repo. Los repo tenían una cláusula de salida de que si bajaban de cierto valor se tenían que ejecutar, y según algunas informaciones que están circulando, ya se habrían pagado estos 2.600 millones de dólares, por lo cual el Banco Central, a partir del día de la fecha, tendría 2.600 millones de dólares menos. Después se le preguntó acerca de, bueno, cuál pensaban que iba a ser la evolución de la inflación. Evidentemente, repasó el dato de julio de 2,2% y auguró que agosto y septiembre iban a evidenciar una alza pronunciada del tipo de cambio por la volatilidad cambiaria que se vio en estos días. Yo, de la conferencia del nuevo ministro de la CUNSA, lo único que quería repasar a grandes rasgos era que repasó los números de superávit fiscal primario hasta julio, vienen en 0,2 puntos positivo de superávit primario, y como todos sabemos en finanzas públicas el último trimestre suele ser bastante descalabrado, por así decirlo, y las proyecciones de ellos es de que van a cerrar el año con menos 0,5 puntos del PBI, lo cual no implica no cumplir la meta fiscal del Fondo Monetario, sino que van a hacer uso de la salvaguarda social, es decir, un incremento del gasto público con destino a planes sociales y planes de contingencia de una economía que está en recesión. Después no sé si Dari quiere agregar alguna cosita más del tema monetario. Del tema de los repos, lo único que hago la salvedad es que
según algunas agencias de noticias como Bloomberg, que tiene alguna credibilidad, ya se habría ejecutado el pago. Esto en la era de las fake news y todas estas cosas lo pondría con un nivel de certeza del 60%. Pero bueno, ya seguramente cuando nos vayamos de esta conferencia lo vamos a saber. Era eso nomás. Bueno, muchas gracias, Darío y Diego. No sé si querés hacer algún comentario sobre estas medidas. Sí, yo creo que igual los planteos no los cambiaría respecto a lo que dije. Digamos, mi impresión es que, digamos, acá el manejo de reservas, lo cambiario, digamos, está como muy sujeto a las lecturas que se hagan en materia política y ahí tenemos como parte un vacío que es difícil de llenar, pero no imposible, y que la misión del fondo que venga, etcétera, yo creo que va a tener que tomar una decisión política no menor, si es que considera que mirado para adelante uno tiene el programa funcionando. Pero, digamos, con los niveles de reservas y toda la utilización de las reservas, también es jugarse a decir acá están, no jueguen contra mí porque está ahí, pero también puede haber el efecto que vemos con los combustibles a veces, ¿no? Es el riesgo que uno dice, bueno, acá están, a este precio, van varios a comprar y después se acabó. Vamos a correr antes. Yo creo que hay mucha reserva, están hablando de reservas brutas acá, y me parece más que las netas, y las digamos, de todas maneras está el asunto de cuánto vas a ir atendiendo también o cuánto tenés disponible para atender las obligaciones que tiene el mismo Banco Central con el sistema. Por ejemplo, los depositantes que están prácticamente a la vista en dólares en el sistema, que son más de 30.000 millones del sector privado. Sí. Tengo una pregunta, justamente por eso hablamos acá de queda de confianza, de toda la volatilidad del mercado. Los números fiscales también están bastante problemáticos, ¿no? Con déficit nominales altos. Entonces, si sea quien sea el próximo presidente, no habrá necesariamente un cambio para más ortodoxo, mismo si la oposición logre el próximo presidente, no habrá un cambio del discurso antes y después de las elecciones, necesariamente. Sí, ahí nosotros estuvimos revisando números de otros países donde esos países tenían un ratio de deuda al producto relativamente elevado y que además se enfrentaban con desconfianza de los mercados voluntarios. Y cuando dicen, bueno, la deuda con el sector privado del gobierno es muy baja, la verdad que puede bajar a niveles extraordinarios cuando existe esta desconfianza y antes de que rebote, digamos, y vuelva a subir. Me refiero desde Grecia, Ucrania, incluso otros países, ¿no? Bueno, el caso de Brasil, como que ha cambiado de fuente externa a fuente doméstica. Y hacer esa transición lleva tiempo, pero, digamos, uno mira los números y se encuentra que el objetivo de un primario para generar la caja, para atender vencimientos, más los pagos de intereses, y en general no baja del 2% del producto. En Argentina, acabamos de escuchar, vamos a partir, sí, en una recesión, pero del menos medio. ¿Cómo llegar al 2? Es muy fácil de clamar, pero es altamente complejo
Y además en eso hay que ver la trayectoria, digamos, en cuánto tiempo quiere llegarse a eso y cómo llega. Alguno va a decir, bueno, el crecimiento, las mejoras de recaudación, menor evasión, eso hay que lograrlo también. Más de uno va a decir, no alcanza. Pero esa va a ser la discusión del año próximo, yo creo. Sí, sí. Y temprano, en el año próximo. Acá tenemos una pregunta, me parece que ha sido contestada, pero por la duda si querés agregar algo. ¿Cómo ve la capacidad y voluntad de pago de los vencimientos de deuda del 2020? En la voluntad yo creo que hablamos, que es, uno no escucha que se desee pagar un costo de un default o algo muy forzado. La capacidad es cómo se arme, los números no son tan grandes, pero si no hay, no hay. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya? Yo ahí le doy particular digamos, atención y creo que hay que preservar a todo lo que es moneda local. Creo que bueno, Argentina como que tiene una historia complicada con los índices de precios, pero creo que hay una manera de tener un mercado de mediano y largo plazo que sirva, pero hay que recuperar un poco ese instrumento y eso hay que ir llevándolo. Yo cuando me dicen Argentina es un país tan particular, porque es recontra bimonetario y demás, personalmente le digo, mire, hay tantos países que son y eran bimonetarios. No es esa una particularidad tan especial de Argentina. Por eso me refería más al colapso o no visto con los cambios de rumbo. Eso sí, pero yo, digamos, el caso que levanto muchas veces es el de Perú. Recuerdo, en una época viajaba muchísimo a Perú. Si había un país más bimonetario que Argentina, era Perú. Perú hoy sabemos, hay un mercado en soles a 30 años a tasas de un dígito y de un dígito relativamente bajo. Una inflación que ellos están tratando que llegue al 3% anual, pero no llega, está bajo. Crecimiento. Y la verdad, miren las incertidumbres políticas de Perú en términos del manejo del Ejecutivo. Pero hay cosas que se establecieron y cosas que se fueron recuperando. Está bien, tenía un tema fiscal que atendió, una estrategia de productividad, inserción comercial, digamos, los fondos de pensión en Perú juegan un rol relativamente importante, pero son esas cosas que me parece que le dan bastante más sostenibilidad a la deuda y su capacidad de financiarse. Bueno, yo creo que ha sido más que considerado con nosotros, teniendo en cuenta además tu viaje, creo que ha sido muy interesante, te agradecemos muchísimo. Un punto que yo quería resaltar, yo lo veo bastante seguido a Daniel, pero nunca se lo dije, es el único funcionario que yo conozco, y conozco muchísimos funcionarios, que siempre contestó las llamadas de quien quiera, y a veces muy, muy tarde. Pero un rasgo particular de él es que nunca deja una llamada sin contestar. Y me parece que cuando hablamos de república, cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de llegada, es sumamente importante ese tipo de actitudes. Así que yo lo quería recalcar porque seguramente la audiencia no lo sabe y es algo que a mí siempre me sorprendió porque no es lo habitual. Así que aprovecho para hacer ese comentario y desde luego para agradecer tu presencia. Bueno, muchas gracias por estar acá, un gusto, pero hace mucho que no soy funcionario ni pretendo hacerlo.